Hola, ¿qué tal, Jacob? Bienvenido a una edición más del Jacob, donde prácticamente Arturo Herrera le responde ahora al PRD, al senador Antonio García, que también se para muy salsita queriendo tratar de opacar a nuestro Arturo Herrera, secretario de Hacienda. Veamos lo que dice y ahorita comentamos. Desafortunadamente, en lo que va de esta administración federal, lo que menos ha existido es equilibrio en el presupuesto. Desde la austeridad institucional, que no siempre justificada, hasta la asignación exorbitante y derroche de recursos en proyectos de infraestructura que no tienen prácticamente viabilidad, dejando de lado las necesidades nacionales como la salud, el empleo o la reactivación económica. Nos llevan a exigir, señor secretario, que haya claridad y rendición de cuentas en el ejercicio del presupuesto y en la asignación de los recursos. Por ello, lo invito para que desde el ámbito técnico y profesional no se concentre en la federación el control y la distribución de los recursos de todas y todos los mexicanos. Señor secretario, no dudamos de su capacidad que tiene usted, pero es muy preocupante la concentración de los recursos que se está viviendo en México. Señor secretario, no caigamos en la provocación ni en la idea cautivadora de centralizar los recursos y las decisiones sobre su destino. Somos una república federalista. La unión de los estados hace la fuerza de nuestra nación. Los estados y municipios, como primera línea de contacto con las y los ciudadanos, requieren claridad en la dimensión y flujo de los recursos. Las administraciones estatales hoy padecen inequidad, descuido y abuso en la asignación del presupuesto. Esta situación, además de ser precaria, vulnera la soberanía de los estados y debilita la satisfacción ciudadana con sus autoridades inmediatas, al no poder satisfacer sus demandas más apremiantes que hoy se vive. En el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática nos sumamos al reclamo y el descontento social que actualmente impera sobre la posible desaparición de los fideicomisos públicos. Señor secretario, estamos sabidos que la facultad de las y los diputados es analizar el presupuesto y sobre todo aprobar la ley de egresos de la Federación. Pero también es una realidad que hoy el Ejecutivo tiene control sobre el poder legislativo, sobre todo en la Cámara de Diputados. Por eso me dirijo a usted y me dirijo al presidente de la República. Los recursos los están concentrando. Por otra parte, uno de los principales debates en materia económica, que en materia económica hemos tenido durante estos meses, tanto en la opinión pública como en el ámbito empresarial, es la negativa de este gobierno a generar un plan fiscal contracíclico para reactivar la economía. Durante este año se han perdido cientos y miles de empleos, se han desaparecido empresas, la economía se ha contraído, afectando principalmente las actividades de todo el país. Antonio García Cornejo, no sé si está por aquí todavía. Y me va a disculpar que no empiece en orden, voy a empezar con la última, porque me preguntó de manera muy enfática si estaba dispuesto a que se discutiera la ley de coordinación fiscal. De hecho, con eso terminé mi intervención. A lo mejor debería haber sido, debía haber puesto un énfasis adicional. Déjeme Tómalo, así como ni siquiera puso yo difería, dije, atención. no es el momento de incrementar los impuestos, pero sí es el momento de empezar a pensar conjuntamente cuál es el México que queremos, a qué plazo debemos reducir sus desigualdades y cuáles son los recursos que el país necesitará para ello. Pero no es nada más la ley de coordinación fiscal a lo que yo me refiero. Lo que tenemos que pensar es todos los recursos que necesita el país, no nada más los que van a los estados. Porque si discutimos la ley de coordinación fiscal, la ley de coordinación fiscal es un juego de suma cero. Lo que gana una entidad
lo pierde la otra. Entonces yo creo que tenemos que tener esa discusión en términos de a dónde queremos llevar el país y no en términos de cuánto le queremos dar a cada estado y ver cómo cada estado quiere más o menos. Tiene que ser pensado en función de los resultados de lo que necesitamos, pero por supuesto, como lo he venido señalando, yo creo que esa discusión la tenemos que iniciar, pronto. Ahora sí, si voy a su primer punto, me va a disculpar, pero no voy a coincidir con usted. Usted empezó con una cita de Adam Smith donde decía que lo más importante era mantener el presupuesto en equilibrio. Ni las familias mantienen el presupuesto en equilibrio. Los dos ¡Tómala! activos más importantes que tienen los hogares, que son su casa y que son su auto, son para la mayor parte de los mexicanos y las personas en el mundo comprados a crédito. Lo que importa es que la capacidad crediticia que se utiliza no rebase la posibilidad de pago en el tiempo. Esto es lo que a veces se llama un equilibrio intertemporal. No tiene que ver con el equilibrio de un año, sino tiene que ver con el equilibrio cuando se ve en el largo plazo. Y curiosamente, en México, eso es algo que está codificado en la propia ley. El artículo 73 de la Constitución, y voy a hacer referencia a él en adelante, señala, déjenme ver si lo encuentro aquí, pero si no, más o menos me lo sé de memoria, señala que los recursos de deuda solo pueden llevarse, y de hecho dice, a obra pública productiva. Lo que está pensado la Constitución es que cuando se crea un pasivo por el lado de la deuda, se crea un activo. Por el otro lado ya puede ser en infraestructura pública, puede ser el metro, puede ser agua, puede ser una escuela, puede ser una presa. De hecho, la Constitución es más precisa. Dice que cree su propia fuente de ingresos. Se le ha dado una interpretación cotidianamente más liberal en el sentido que sea cualquier activo, aunque no cree su propia fuente, su propia fuente de ingresos. Pero eso quiere decir que está pensado en un esquema intertemporal. Se crea un activo hoy a pesar de que lo vamos a estar pagando en el tiempo. Voy a hacer referencia a... Ahora, usted hizo alguna pregunta sobre si deberíamos tener una política contracíclica. Hay dos tipos de crisis, o hay diversos tipos de crisis. Por lo menos bajo una taxonomía actual podemos dividirlas en tres. Las crisis de oferta, que son por ejemplo las que tuvimos nosotros en los 80s y en los 70s, donde la forma en que esas se suelen traducir es en la llamada estanflación, estancamiento con inflación. Y usted recordará la espiral de devaluaciones, inflación de los 80s junto con caídas. Las crisis de demanda, que es cuando el gasto de la sociedad no alcanza, y ahí es cuando se plantean las políticas contracíclicas. Es decir, hay una disminución de la demanda y entonces se piensa que el gobierno tiene que impulsar mediante mayor gasto para compensar por esa demanda, y que entonces cuando estamos en la parte alta del ciclo, el gasto del gobierno se contrae para no seguir alimentando el ciclo, para no seguir echándole leña al fogón, pero también, como solía ser el caso en México, para generar guardados que se utilizan en la parte baja del ciclo. Y tenemos una crisis que es extraordinariamente diferente, que es esta, que es una crisis generada por una pandemia. Esta es la primera vez en la historia en la que se hace una crisis en general los gobiernos tratan de evitar las crisis. Aquí es la primera vez en la que dijimos, vamos a generar una crisis, vamos a parar la economía para evitar un contagio. Hay un precio asociado a evitar el contagio. Y la política contracíclica tradicional no funciona en esta. Pensemos qué pasaría en una política contracíclica tradicional. Por ejemplo, se inyecta más gasto a la economía para que pueda aumentar el consumo, digamos, en los restaurantes y en los cines. Hoy no hay consumo en los cines porque tienen capacidad restringida de cuántas personas pueden recibir, o porque incluso hasta hace unas cuantas semanas tenían prohibido abrir sus puertas. El impulso contracíclico no genera mayor demanda ahí. Así que pues prácticamente les responde con todo que ni siquiera ponen atención cuando está hablando en su intervención al inicio Herrera. Y pues él hablaba de la crisis de la pandemia, donde sí, algunos países ricos como Alemania, que decían vamos a cerrar todo por la pandemia,
pero pues vamos a pagar el 85% del sueldo a todos los que cerraron, pero aquí no, aquí estamos en quiebra, aquí no hay recursos, dejaron el país en quiebra y no se podía hacer eso. Así que pues bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó el video, suscríbete, dale like. Si te gustó el video, dale like. Si no te gustó el video, te invito a que te